Hola a todos. Vamos a ver en este video algunas respuestas a los ejercicios del capítulo 9 de Hebreo para Pastores. En este capítulo 9 vimos las formas de los verbos débiles. Y por supuesto, estos ejercicios son muy difíciles porque son palabras que cambian mucho. Entonces casi todos estos verbos son verbos débiles y entonces vemos cambios en su forma. Entonces les voy a explicar algunas cosas. Les dejo algunas cosas para su tarea también, pero quiero ayudarles con esto porque sé que es un poco más difícil. En cuanto al PGN y tipo del sufijo, realmente si recuerdo bien, solo hay uno de estos verbos que tiene un sufijo. Entonces, no son muchos. Número 1 aquí tenemos la forma vayhi. Vayhi en la parte de análisis número 1. Y es una forma muy común que vemos en Génesis capítulo 1. Y es un cal imperfecto con vav consecutivo, tercera persona masculino singular. Viene del verbo haya, era, y lo que vimos con los verbos que terminan en G es que muchas veces la última G desaparece y entonces nada más nos deja con la primera G y la yod de en medio. Entonces son las únicas dos consonantes que nos deja aquí, pero es este verbo haya y entonces significa y fue o y era. Número 3. Tenemos vat titten. Tenemos dos tav con dagesh forte aquí. Y en azul aquí pueden ver que es del verbo natan. Solamente nos deja dos consonantes, pero en este caso viene del verbo natan y la primera nun desapareció y nos dejó un dagesh forte aquí en la tav, en la segunda tav aquí. Y entonces es cal, imperfecto con vav consecutivo. Y tenemos dos opciones de su forma. Puede ser tercera persona femenino singular o segunda persona masculino singular. Tienen la misma forma, entonces solo por el contexto podemos distinguir cuál de esas dos es. Entonces, y ella dio o y tú diste. Dos opciones ahí. Y los que no estamos viendo, pueden todavía ver ahí en azul cuáles son sus consonantes. Número 2 ahí, asa, debe ser obvio que es el verbo. Número 4, hemos estudiado el verbo halak, caminar. Entonces, en este caso, la G del principio desapareció y hay cambios ahí en las vocales. Número 5, debe ser más o menos obvio porque solo hay una forma que puede tomar lamed al principio. Y también van a notar ahí que hay una pataj ahí que nos dice que también había el artículo G con pataj. Y lamed simplemente tomó su lugar. Y entonces solo hay una posibilidad en cuanto a su flexión. Y el verbo debe ser obvio también porque solo hemos estudiado un verbo con esos dos consonantes. Número 6. Tenemos gerashta. Gerashta. Y viene del verbo garash. Y la resh aquí en medio va a rechazar dagesh forte. Y vamos a ver que es piel. Normalmente aquí tenemos otra vocal. Si no me equivoco es hirek normalmente. Pero en este caso alargo a tsere por el rechazo del dagesh forte aquí de la resh. Entonces es piel, la D es de piel, perfecto. La terminación ta nos dice que es perfecto, es el único lugar donde vemos esa terminación. En perfecto del 2ms, segunda persona masculino singular. Y tú masculino, expulsaste. La traducción. Número 7. Es sater. Es sater.
Ahora, la Aleph aquí al principio nos debe dar una pista para poder identificar esta forma. Solo hay un lugar donde vemos ese preformativo, que es en el imperfecto primera persona singular. Entonces lo que tenemos que ver entonces es cuál es su tema. Y no es cal, en este caso es nifal. Una cosa que nos ayuda a saber eso es dagesh forte en la primera radical del verbo. Aquí ya nos dio el verbo en el libro, y entonces ya sabemos que estas tres consonantes son del verbo, y entonces sabemos que la nun desapareció de nifal, y lo vemos aquí como dagesh forte en la primera consonante. También kametzai es muy común en la primera consonante con nifal, entonces es nifal imperfecto, primera persona común singular, de satar, y significa me esconderé, me esconderé. Número 8 aquí, desapareció la primera letra de este verbo, yada, y bueno, se combinó con la yod del preformativo del imperfecto. Y eso es lo único que les voy a decir. Número 9. A veces lamed también es una consonante débil. No siempre, pero algunas veces. Y en este caso con el verbo lakaj desaparece la lamed. Y entonces nos deja dagesh forte en la siguiente consonante aquí en kof. Entonces por el preformativo tav sabemos que es imperfecto, también por la vav con pataj es imperfecto con vav consecutivo, y por su forma con tav y que no tiene terminación tiene que ser tercera persona femenino singular de la kaj, y ella tomó la traducción. Número 10, otra vez es del verbo asa, que hemos ya visto varias veces, que desaparece la G al final, y la Vav con pataj al principio también nos dice que tiene que ser imperfecto. Número 11. Tenemos este verbo yada, y esta es una forma muy irregular, que no está en las tablas, pero la terminación ya hemos visto con otros sustantivos, entonces nos debe ayudar un poco. Donde hemos visto tsere con yod al final de las palabras, solamente en los sustantivos constructos del masculino plural. Entonces tiene que ser masculino plural participio. Masculino plural participio, y es constructo. Es la forma constructa del participio masculino plural del kal, y significa conociendo o sabiendo. 12. Lemor, ya hemos visto esta forma varias veces, no debe ser muy difícil, y lamed solo vemos en una flexión, entonces no debe ser muy difícil. 13. Esta forma es un poco difícil. Hay una cosa aquí que nos puede ayudar, es la mem al principio, que nos dice que tiene que ser un participio. Solamente vemos el preformativo mem con los participios, y no puede ser kal ni nifal. Entonces solo nos deja hifil, piel y hitpael. No es hitpael porque no tenemos una tav aquí, no es mit, bi o algo así. Entonces no es hitpael, entonces tiene que ser hifil o piel. Y en este caso lo que nos ayuda a decir que es hifil es esta vocal aquí, hirak yod, que es muy común en hifil. Entonces es masculino singular, hifil participio, del verbo bo. Significa trayendo, trayendo. 14. Otra vez tenemos lamed aquí al principio, y solo hay una flexión que puede tomar lamed al principio, y es del verbo yada, otra vez. Desaparece la yod al principio, y solo nos deja dos consonantes del verbo. 15 es del verbo
kara, llamar. Y tiene la vav con pataj ahí, que debe hacerlo un poco más fácil. Tiene que ser imperfecto. Y la yod nos dice que es tercera persona masculino. 16. Nit tanu. Es del verbo natan. Eso debe ser más o menos fácil. Tenemos 3 consonantes ahí. Ahora, la nun al principio no es la nun del verbo. Lo tengo ahí en azul, pero realmente no debe ser azul, porque no es parte de la raíz del verbo, sino que es el preformativo de nifal. Recuerden que en la mayoría de las formas de nifal, especialmente en el perfecto, todas las formas tienen nun al principio. Y la nun del verbo muchas veces desaparece y nos deja dagesh fuerte en esta segunda radical tav en este caso. Kametz aquí, muy común, con nifal también. Y la u, shurek al final, nos dice que tiene que ser tercera persona común plural. De nifal, perfecto. Del verbo natan, y significa fueron dados. Fueron dados. 17. Tenemos el verbo yalad, engendrar. Y en este caso es un poco diferente. La yod, si recuerden del capítulo 9, la yod a veces cambia a vav. Originalmente este verbo empezaba con vav. Y por alguna razón cambió a través de la historia, cambió a yod. Pero en algunos temas vemos otra vez la vav. Y aquí vemos la holem vav, la vav con holem en este caso, y es hifil. Hifil es donde vemos esta vav otra vez. Entonces es tercera persona masculino singular. Y la vav con pataj al principio también nos dice que es imperfecto con vav consecutivo. Y el tema es hifil. Del verbo yalad, y significa y él engendró. 18. Tenemos el verbo yashav. Yashav desaparece. La primera yod se combina con la yod preformativa del imperfecto. Otra vez tenemos un imperfecto con vav consecutivo. Muchos de estos verbos son imperfecto con vav consecutivo. Es una forma muy común en el Antiguo Testamento, especialmente en la narrativa. Y entonces es también el caso aquí, en 18. 19. Tenemos el verbo ra'a. Y este verbo es muy, muy irregular, porque todas sus consonantes son débiles. La resh porque rechaza dagesh fuerte, aleph también. Y la G muchas veces desaparece del final. Entonces es muy, muy irregular. Entonces la aleph aquí al principio es un preformativo que solo vemos en un lugar, que es el imperfecto primera persona singular. Entonces eso debemos ya saber. Primera persona singular del imperfecto. Y entonces es la forma de hifil. Básicamente tenemos que ver la tabla de los verbos que tenemos, sus formas, para ver a cuál forma se parece más en sus vocales. Y van a cambiar un poco las vocales simplemente por agregar el sufijo pronominal. Este es el único que tiene el sufijo pronominal ka, que en este caso es de 2ms tipo 1, T. Y en hifil este verbo ra'a quiere decir mostrar. Entonces, te mostraré es la traducción. Y 20 también es del mismo verbo ra'a. Y en este caso también desapareció la G al final. Y entonces nos dejan nada más 2 consonantes, la reish y aleph. Y en este caso es nifal. Y hay algunas cosas que nos pueden ayudar con eso. Otra vez tenemos la vav con pataj al principio, que nos indica el imperfecto con vav consecutivo. Normalmente en nifal tenemos hirek como la vocal con el preformativo yod aquí.
Pero en este caso tenemos tsere, que nos dice que hubo algún cambio, y es porque la nun del nifal normalmente lo tenemos aquí como dagesh forte en la primera consonante, pero resh no puede tomar dagesh forte. Entonces, en vez de tomar dagesh forte, alarga la vocal antes de hirak a tsere. Y kametz aquí también nos indica el nifal. Entonces es 3ms nifal, imperfecto con vav consecutivo de ra'a, y apareció. Y apareció. Espero que sea de ayuda con esta tabla. Yo sé que es muy difícil. Son todos verbos muy irregulares, pero espero que sea de ayuda este video. Y vamos a ver nada más un versículo 2 de Ruth. Su traducción esta semana es de Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 5. Y es una traducción bastante difícil comparado con otras traducciones que hemos hecho. Entonces quiero ayudarles un poco con esto. Vayhi, la primera palabra, vimos también en la tabla arriba, significa y fue, y era, también y hubo y sucedió. Y la segunda palabra aquí tenemos bimei, que es una forma muy irregular. En este caso la B, bet al principio ahí, es de la preposición be, en o con o por. Y después tenemos el sustantivo, no se ve bien porque se desapareció la vocal de la yod aquí, pero es yom, día, y es la forma plural que vemos con sere yod al final, días de, en días de. Y después tenemos una construcción muy rara. Bueno, para nosotros rara, tal vez normal en hebreo. Pero aquí tenemos el verbo shafat y también tenemos el participio shafat, que significa gobernó o juzgó. Y en este caso está hablando de los jueces. Y entonces es la manera de expresar que fue o sucedió en los días de los jueces. Literalmente en el gobernar de los gobernadores o en el juzgar de los jueces. Algo así en hebreo es lo más literal ahí. En los días del juzgar de los jueces o del gobernar de los gobernadores. Es la traducción literal ahí. Vají, otra vez la misma forma, y fue y sucedió. Raab, hambre, nos identifica esa palabra ahí. Ba'aretz, en la tierra. Y ahí pueden ver Atnach, que nos indica que es la mitad del versículo. Entonces podemos aquí poner un punto o punto y coma, algo así, para indicar que es el final de esa frase. Y después empieza otra idea. Y entonces tenemos este verbo halak. Recuerden que halak muchas veces la G al principio desaparece. Y entonces aquí tenemos es un kal imperfecto con vav consecutivo, tercera persona masculino singular de halak, y fue y caminó. Ish, un hombre. Mi bet, de la casa. Lechem, de pan. Literalmente. Un hombre de la casa de pan. Y lo conocemos como Belén. Literalmente es Betlehem. Betlehem es el nombre del lugar. Significa casa de pan. Y lo traducimos en español como Belén. Y aquí Yehuda. Yehuda es Judá. Otro nombre propio. Todo lo que está en azul son nombres propios. Son muchos aquí en este pasaje, porque tenemos muchos nombres de lugares y también de personas. Gur es un verbo que significa vivir o morar, residir por un tiempo.
residir o morar son las definiciones que nos da aquí. Y es entonces un infinitivo constructo, lo único que puede tomar lamed al principio, para vivir, para morar, para residir. Y nos define esta palabra BCD, que es en el campo de Moab. Moab, un lugar, un nombre propio, Moab. Hu, él. Ve Ishto, y su mujer o su esposa. U Shenei, y los dos de sus hijos. Aquí cambia la forma un poco, pero la terminación Aiv es tercera persona masculino singular, de él. Los hijos de él deben reconocer Ben como hijo o descendiente. Y entonces y sus dos hijos o dos de sus hijos. Es la forma ahí. Y vamos a ver el versículo 2 también. Aquí tenemos otra vez muchos nombres propios. Después de eso es un poco más fácil, yo creo. Para mí fue más fácil después del versículo 2. Pero aquí son muchos nombres propios. Lo hizo un poco difícil al principio, pero después de reconocer esos nombres, no es tan difícil. Shem es nombre y nombre Haish. Entonces vemos que esta palabra es en su forma constructa, aunque tiene la misma forma. Y el nombre del hombre, y el nombre del hombre, Elimelech. Elimelech. Ahí pueden ver la transliteración de su nombre, Elimelech. Y el nombre de la esposa de él, Naami. Y la primera vocal aquí me parece que es Kametz Hatuf, porque en la mayoría de las traducciones lo ponen como O, aunque por lo que yo he estudiado la traducción es como la A de español. Entonces Naami sería la pronunciación de esta palabra, Naami. Y el nombre, Beshem Shenei Banaif, y el nombre de sus dos hijos. Nombre aquí es singular, aunque nos va a dar dos nombres. Entonces en español estaría bien hacerlo plural. Y los nombres de sus dos hijos, Mahlon ve Kilyon. Entonces así son sus nombres, Mahlon y Kilyon. Sus dos nombres ahí. Efratim, Efrateos, del tribu, de esa tribu, Efrateos. Mi Betlehem, de Betlehem. Yehuda, de Yehuda. Y aquí tenemos el verbo bo, y ellos fueron. La U al final nos dice que es plural de tercera persona. Y ellos fueron. Y la misma palabra que vimos en el versículo anterior, campo de Moab. El campo de Moab. Y aquí tenemos el verbo hayá. Recuerden que el verbo hayá muchas veces la última G desaparece. Y entonces no hay la G aquí que esperaríamos. Solamente tenemos la primera G y la yod del verbo. Y es plural por la shurek al final. Y ellos fueron o estuvieron. Sham, ahí, una palabra nueva que estudiamos. Y estuvieron ahí. Y espero que esto ayude con sus tareas. Si alguien necesita ayuda con algo, con toda confianza me puede mandar mensaje y les puedo ayudar si necesitan ayuda con otra parte de los ejercicios. Saludos a todos, espero que estén muy bien.